Muy buenos días, amados hermanos. Reciban un cordial saludo y un abrazo virtual. Confiamos en el Señor que estén bien. Si miramos lo que ha estado sucediendo últimamente, podemos ver que respecto a la pandemia, el número de casos en Panamá ha ido bajando, el número de fallecimientos también, gracias a Dios. Pero sobre todo sabemos que Dios sigue estando al control, sigue estando al cuidado de nosotros. Así que confiamos en eso y nos aferramos a nuestro Señor de que Él es el Dios que está sentado a la diestra del Padre sobre toda autoridad y tiene cuidado de sus hijos. ¿Qué tal si oramos y ponemos este tiempo delante del Señor? Padre amado, en esta mañana exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza y eres digno, Señor, de toda adoración. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, este tiempo de predicación de tu palabra, para que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros, para que te muevas, Señor, para que nos convenzas tú, Señor, para que nos hables, pongamos esa palabra, Señor, en práctica, y porque sabemos que tus propósitos son de bien para tus hijos. Glorifícate, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana queremos conversar y hablar sobre la prioridad del discipulado. Y vamos a leer el Evangelio de Marcos, el capítulo 3 y los versículos del 13 al 19. Así que acompáñenme a leer esta palabra del Señor en esta versión Reina Valera 1960. En Marcos 3, versículos del 13 al 19, dice la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Para el Señor siempre ha sido una prioridad el discipulado. Note usted que el plan de redención que tenía el Dios Padre no solamente era enviar a su Hijo y que muriera en la cruz del Calvario por usted y por mí para perdón de nuestros pecados y salvación eterna, sino que en este proceso el Señor iba a venir y iba a convivir, no iba a estar aislado, no iba a estar con falta de una interacción humana. Se hizo hombre para eso. Por eso dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8, dice que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Un hecho tan cierto que nos muestra su amor para con nosotros. Pero el Hijo del Hombre, como menciona el Evangelio de Marcos en repetidas ocasiones, el que vino para servir y no ser servido, convive con la gente, se relaciona con la gente, crea vínculos fuertes con sus discípulos. Por eso la palabra nos enseña que ante su llamado, estos respondieron y vinieron a él, creando ese preámbulo para la escogencia de los 12 apóstoles. Dice la palabra, como él quiso, según su autoridad y voluntad dada por el Padre. Y qué tremendo es esto, porque primero nos habla de que un llamado, y ese llamado
tuvo una respuesta por parte de sus discípulos. Dice que vinieron a él. La palabra no nos dice que presentaron excusas, respondieron al llamado sin excusas. Pudieron haber dicho, no tenemos tiempo. Pudieron haber dicho, todavía estoy muy joven, o lo contrario, estoy muy viejo, todavía me falta estudiar, todavía me falta tener una familia, o tengo hijos. No veo excusas. Respondieron al llamado del maestro. Y respondiendo al llamado, hay elementos importantes allí. Responden al llamado, vienen al maestro y el maestro escoge a los 12, dice como él quiso. Él quiso que fueran estos 12 que menciona la palabra. Pero hay cosas importantes en ese proceso de discipulado que el Señor estaba haciendo con sus discípulos, y en particular con los 12 que le iban a acompañar a él. Y uno de esos, nos dice la palabra de Lucas, uno de esos elementos importantes, nos dice Lucas 6 al 12 que previo a la escogencia, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, no fue una decisión fácil para el Señor. Él sabía que era una decisión clave. Y él oró delante del Señor. Ante una decisión importante en nuestra vida, el Señor nos enseña, el Maestro nos enseña que debemos orar. El Maestro nos muestra el camino, el rumbo, ese compartir que estamos hablando. Es cuando alguien es un discipulador, que es el Maestro, está dispuesto a invertir tiempo, está dispuesto a invertir su vida en quienes está discipulando. Eso es lo que Jesús hizo con sus apóstoles. Y eso es lo que nos enseña a nosotros hoy. Y mire que otro elemento que indica allí, que debemos tener en consideración, que oró, hizo el llamado, pero también dice la palabra que estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, en Marcos 3:14. Y curiosamente dice la palabra estableció, no dice escogió. Y es que establecer en el griego, el verbo tiene una connotación, dice, de hacer algo de alguien. Y vaya que el Señor transformó a estos hombres, humildes pescadores, sin mucha educación, sin muchos recursos, transformó sus vidas. Y como le dijo a Pedro, ahora vas a ser pescadores de hombres. No vas a ser pescador como lo estabas haciendo de oficio, ahora vas a ser pescador de hombres. O sea, transformó sus vidas. Eso es el discipulado. Nuestro Señor Jesucristo transformó la vida de estos 12. Tocó, marcó, modeló, de manera que ellos pudieran hacer lo mismo. Y dicen, miren que aquí dice, estableció para que estuviese con él. Primero iba a estar con ellos y después lo iba a enviar a predicar. Eso nos habla de un orden, eso nos habla del proceso de discipulado, cómo debe ser. Es invertir tiempo, es enseñar bajo la guía del Señor para entonces luego enviarles lo que hemos recibido de gracia, lo damos de gracia también. Así que estaban estos hombres que iban a ser transformados, iban a ser los embajadores de Jesús, de su verdad. Pero recordemos que todo esto pasó porque dieron ese primer paso. Ellos respondieron al llamado. Tal cual como usted y yo
también respondimos a ese llamado. Y si no lo has hecho todavía, pues vas a tener oportunidad de responder a ese llamado, porque ese llamado es hoy. Ese llamado está allí para nosotros. Y no solamente los estableció, invirtió tiempo en ellos para después enviarlos, dice que le dio autoridad. Miren que la palabra dice, tendrían autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Marcos 3:15. El Señor no solamente hace el llamado, cuando el Señor nos llama, nos capacita, nos empodera, nos da autoridad. Esa misma autoridad la tenemos nosotros hoy. Debemos creerlo, podemos sanar enfermedades y echar fuera demonios, claro que sí. El Señor lo ha dicho. Así que le estaba dando esta autoridad a sus apóstoles. Cuando iban a ser enviados, iban a ir con todas las herramientas que necesitaban. Iban a ir con todo lo que necesitaban, pero lo importante, iban empoderados con la autoridad del Señor. Y vamos a ver más adelante cómo será eso. Un discípulo dice que un discípulo es el que aprende las enseñanzas del maestro. Es el que sigue al maestro. Y ellos estuvieron dispuestos a caminar con el maestro en un camino desconocido para ellos. Era algo nuevo. Ellos no tenían todos los elementos. Ellos solamente respondieron al llamado que el Señor les hizo. Síganme. Todo lo que iba a pasar después, ellos ni se lo imaginaban. Todo eso que revolucionó el mundo de su época y que sigue revolucionando el mundo hoy, cuando respondieron al llamado del maestro. Y esa revolución sigue hoy porque hay un llamado para usted y para mí. Somos parte de esa revolución. Qué tremendo. El Señor es revolucionario. Y si ustedes pudieran ahora en este momento recordar, y la otra vez hablábamos de eso, del discipulado, y ¿quién los discipuló a usted? Y si no viene nadie a la mente y nadie lo ha discipulado, bueno, yo le animo a que ore. Necesitamos ser discipulados. Otra parte de la oración, Señor, ¿a quién quieres tú que discipule? Una tremenda responsabilidad, porque recuerden que estamos hablando de modelar, de invertir tiempo. Y aquí quiero hacer una pausa porque cuando mencionábamos los 12 apóstoles, al final Marcos, el Evangelio de Marcos se refiere en el versículo 19 y menciona, y Judas Iscariote, el que le entregó. Eso nos indica que pudiéramos tener discípulos y al final estos discípulos toman su decisión y se apartan, se alejan. Tristemente puede pasar. Pero el Señor nos manda es hacer la labor que Él nos manda hacer, a discipularles, a no hacer acepción de personas. Fíjense que el Señor ya sabía que Judas lo iba a traicionar, pero Él dejó siempre la puerta abierta. Yo creo que en su corazón estaba de que Judas pudiera arrepentirse en su corazón de lo que iba a hacer, de no llegar a ese paso. Pero Él siguió. Jesús siguió con él. Formó parte de esos primeros 12, del círculo cercano del Señor. Quizás entre las personas que Dios nos ponga a discipular podría pasar eso, pero su compromiso y el mío es seguir hasta el final y dejar en manos del Señor que haga la obra en ellos a través del Espíritu Santo. Y si en el camino usted ve que alguno se está desviando, alejando, orar, intervenir, ser de tropiezo allí para que se vuelva al Señor, al final van a tomar su decisión. Y si llega a pasar eso, no se desmotive.
Ciertamente va a haber tristeza por lo que pasa, porque nadie quiere que ninguno se pierda. Nuestro Señor no quería que ninguno se perdiera. Hay tristeza en el corazón del Señor cuando alguien se aleja, se pierde. Pero la obra continúa y los apóstoles continuaron, a pesar de que lo negaron, lo traicionaron. El Señor seguía haciendo la obra de discipulado. Él seguía discipulándoles. Él seguía confrontándoles. Él seguía restaurándoles. Esa es una tremenda responsabilidad. Hoy también debemos hacerlo. Discipular es una tremenda responsabilidad. Pero eso que el Señor dice, le dio autoridad. El Señor tenía que darle las herramientas y vaya que se las dio. Claro que se las dio. El maestro iba a estar siempre ahí para ellos. El maestro está allí para nosotros también hoy. Y yo recordaba, hablando de estos esfuerzos de discipular y de ir y llevar las buenas nuevas, recuerdo con un grupo de hermanos, en realidad éramos 3, y fuimos a este lugar bastante humilde, y estábamos allí y íbamos en algunas casas compartiendo a la gente, y llegamos a una casa bien humilde, y la señora estaba cocinando en fogón de piedra allí en el patio de su casa, y uno de estos hermanos que era más, vamos a decir, osado, atrevido, le dice a la señora, oye, ¿qué está cocinando? Y entonces, y tiene para darnos. Y yo con qué pena digo, ¿cómo va a pedirle comida a la señora? A lo mejor es lo único que tiene para hoy. Pero la señora muy amablemente pues nos ofreció comida. De acuerdo, era un arroz con frijoles, y ahí nos sentamos, no había mesa allí en el patio, ahí nos sentamos los 3 y comimos de esa comida. Y después reflexioné y me puse a pensar, bueno, de pronto al principio me sentí mal porque, vaya, a lo mejor era la comida del día de la señora, pero ella estuvo en su corazón ofrecerla, así que vamos a comerla con gusto. Y me puse a pensar, eso definitivamente que yo lo recuerdo hoy, estoy seguro que mis 2 hermanos también, no voy a decir nombres, pero eso también debió haber marcado la vida de esta mujer, de que 3 desconocidos estuvieran ahí dispuestos a compartir de una manera muy sencilla una comida. Años después se levantó una iglesia en el lugar, gloria a Dios por eso. No nos neguemos al mover del Señor. No nos neguemos a caminar a donde Él nos indica que debemos caminar. Como en los apóstoles, ellos no tenían claridad hacia dónde iban a ir. Lo único que tenían claro es que iban a estar con el Maestro. Y el Maestro iba a tener cuidado de ellos. Eso es lo mismo hoy. Quizás hoy no tenemos claridad ante el futuro, pero Dios sí lo conoce. Y dice, ya le ha prometido que va a estar con nosotros. Va a caminar con nosotros. Como caminó con sus apóstoles y luego los envió. ¿Y los envió para qué? Porque había una misión muy importante. Había la misión de ir y hacer discípulos, como dice Mateo 28:19. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de eso, antes de darle esa gran comisión, el Señor le dice, esperen a que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Dice, recibirán poder. Lo vemos luego en Hechos 1:8. Recibirán poder cuando hayan recibido sobre vosotros el Espíritu Santo, para ser testigos en Jerusalén, Judea y hasta los confines de la tierra.
El Maestro físicamente no está hoy, pero sí está su Espíritu Santo. Él prometió eso y lo tenemos aquí hoy. O sea que tenemos las herramientas que tenían los 12 apóstoles. Tenemos la autoridad. Sí, tenemos la autoridad hoy para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Claro que sí. Y dice el Evangelio de Lucas, cuando hablaba de esa autoridad, Lucas habla a todos, dice, Jesús le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. No nos neguemos a eso. No nos neguemos a la oportunidad de transferir vida. El modelo sigue siendo y siempre será nuestro Señor Jesucristo. Se hizo hombre para compartir y convivir, para relacionarse y para entregar de su tiempo y de su vida a hombres sencillos, a pescadores que se iban a convertir en tremendos hombres con sus imperfecciones, pero es que no dependían de sus fuerzas, dependían de la fuerza del Maestro. Por eso que el Maestro le dijo, cuando no esté, esperen que reciban el poder de lo alto, esperen recibir el Espíritu Santo. Así que eso lo tenemos hoy nosotros también. El punto es si vamos a abrazar esta verdad, si vamos a responder al llamado. Porque fíjense que el Señor llamó y ellos respondieron. Ellos dicen, vinieron a Él. Responden al llamado. No sin antes el Señor haber orado. Señor, muéstrame quiénes son los 12. Muéstrame, Padre, esos 12 que van a estar conmigo. El Señor oró. Usted y yo debemos orar también. Y debemos entonces caminar discipulando a otros acerca de las buenas nuevas del Señor, del plan de salvación, que Él vino a cumplir, sí, pero no solamente vino al plan de redención, a morir en la cruz del Calvario, vino a ser hombre, vino a ser siervo, vino a servir a otros. Vamos a servir nosotros también al Señor. Vamos a discipular a otros. Es hora de que lo revisemos, lo pongamos delante del Señor. Y Él va a respaldar, porque Él respalda su obra. Él nos va a empoderar, Él nos va a facultar, a capacitar. Todo eso a través de su Espíritu Santo. Y al final, Señor, que solo tú seas glorificado y seas exaltado. Que estos siervos fieles que somos nosotros hoy podamos ser obedientes y caminar y abrazar ese discipulado que Dios quiere que hagamos, de ir y hacer discípulos. Nos ha dado todo lo que necesitamos. Tienes todo lo que necesitas para hacerlo. Así que salgamos. Dice que las mies es muchas, ya los campos están preparados por el Señor. Hagámoslo, porque Él nos ha dado la autoridad y sobre todo nos ha dejado el Consolador, el poder de lo alto, su Espíritu Santo. Tal si oramos. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias, Dios, por tu palabra. Y queremos abrir esta oportunidad, Señor, para que tú, Padre, tú hagas ese llamado, como hiciste ese llamado de tus 12 apóstoles, hagas ese llamado hoy a quienes todavía no te conocen, a quienes todavía no han dado ese paso de fe, Padre, de aceptarte a ti como su Salvador. Queremos, Señor, que te reveles a su vida. Amigo, amiga, si tú nos estás sintonizando hoy, quiero decirte que no es casualidad que estés escuchando esto. Hay un llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo para ti hoy. Si quieres responder a ese llamado, haz conmigo esta sencilla oración.
Repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador, para alabar tu nombre, bendecirte y caminar como lo hicieron tus apóstoles contigo, para la gloria y honra de tu nombre. Si hiciste esta oración conmigo, te voy a pedir que nos contactes en los números que veas aquí debajo. Contáctanos, queremos conocerte. Queremos que formes parte de esta comunidad, formes parte de estos hombres y mujeres sencillos, así como eran estos apóstoles, hombres y mujeres sencillos, pero llenos del poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. A la iglesia, tenemos un desafío, hermanos. El desafío de poder tocar la vida de otros, de hacer discípulos, de invertir tiempo, de dejar a un lado algunas cosas que nos ocupan tiempo para poder tocar la vida de otros. El Señor nos va a respaldar, el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Creámosle y podamos hacer esa gran comisión de la que nos hablan los evangelios. Permítame orar por usted en esta mañana también. Padre, oro por tu iglesia para que podamos ser fieles y obedientes a ti y a tu palabra. Podamos hacer esa gran comisión, Señor. Podamos, Señor, creerte. Podamos, Señor, invertir tiempo en esto. Tú lo invertiste. Tú sacaste tiempo con tus apóstoles antes de enviarles. Señor, así podamos hacer nosotros también, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Sin ti no lo podríamos hacer, pero contigo, Señor, porque es tu voluntad, porque es tu propósito, porque es tu plan de bien para el hombre, sabemos que lo podemos hacer. Bendito sea, Señor. Toma control de toda situación, Señor, en lugares donde hay enfermedad. Padre, dice que tú diste autoridad para sanar enfermedades. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos sanidad en tu nombre. Señor, donde haya escasez, decimos en el nombre de Jesús hay provisión. Y si has tenido muchas preocupaciones que te han estado últimamente en tu mente, en el nombre de Jesús te digo, toda preocupación se va en este momento, porque tu Dios, tu sustentador, está allí al cuidado de cada uno de nosotros. Él va a tomar control de toda situación. Así que salgamos y hagamos lo que el Señor nos ha encomendado para la gloria y honra de su nombre. Dios les bendiga.